Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, debatiremos sobre las declaraciones del general secretario Cienfuegos en torno al papel que las Fuerzas Armadas juegan en la seguridad pública del país desde hace ya 10 años. Luego vamos a discutir la salida, la renuncia de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Leo, muy bien, ¿cómo estás? Javier Tello. Leo, buenas noches, Héctor. Y desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, Javier, Héctor. Jorge. Bueno, lo que supuestamente sería temporal se ha convertido en permanente. Me refiero a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando labores de seguridad pública. Se están cumpliendo 10 años de que el entonces presidente Calderón le declarara la guerra al crimen organizado, ordenando al Ejército y Marina combatir a los delincuentes en todo el territorio nacional. A lo largo de estos 10 años, una y otra vez se ha repetido que la intervención de las Fuerzas Armadas era temporal. Su participación se justificaba por la ausencia de policías serias y profesionales que protegieran a la población. Las autoridades civiles, tanto federales, estatales como municipales, firmaron un acuerdo para mejorar las fuerzas policíacas del país. 10 años después, que no es poco tiempo, algo se ha avanzado, pero en general nuestras policías siguen siendo un desastre. No hay ni mando único, ni mando mixto, ni voluntad por resolver el entuerto. Las organizaciones de la sociedad civil no se cansan de repetirlo. El hartazgo militar es evidente, de acuerdo al general secretario Cienfuegos, los militares, y lo cito, no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto. Frente a esta situación, Cienfuegos está demandando una vez más que se apruebe una legislación para que ellos sepan, como dice él, hasta dónde sí y hasta dónde no. Sigo citando al general Cienfuegos, quien dijo: yo quiero pedir que nos ayuden con esto de la Ley de Seguridad Interior porque podemos servir mejor con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va a autorizar. Hasta aquí la cita del general secretario, que tiene toda la razón. Si la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública va a ser permanente, hay que legislar al respecto, hacer de jure lo que se está haciendo de facto. Pero esto implicaría renunciar, me parece, al ideal de una república donde las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles, velando por la seguridad nacional, y las fuerzas civiles en las calles, proveyendo seguridad pública. Regresamos a este tema. ¡Qué barbaridad! Se cumplen 10 años, Jorge, con declaraciones muy fuertes del general Cienfuegos. Pues sí, Leo, pero aunque entiendo la lógica y los sentimientos del general, la verdad es que creo que se equivoca en muchos aspectos. El primero es que si él cree que haciendo una ley se arreglan las cosas, pues digo, sí se ubica, se ve que es un general profundamente arraigado en la sociedad y la idiosincrasia mexicana, pero nada más, porque en México las leyes no arreglan las cosas. Y el problema de fondo que yo veo, Leo, no es el de jure, es el de facto. Lo que hay que cambiar es el de facto, no el de jure. Así es. Porque lo que pasó aquí es que es muy claro. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Felipe Calderón, dio una orden que fue refrendada por el siguiente comandante en jefe, llamado el presidente Enrique Peña Nieto, y esa orden está mal. El problema no es el marco jurídico, el problema es la orden. La única solución que hay para el dilema que plantea Cienfuegos con cierta elocuencia, es cierto, es que vuelvan los soldados a los cuarteles. Hoy vi otra vez una nota en Reforma o en Milenio, no sé dónde, que decomisaron un camión, un tráiler cargado de no sé cuántos kilos, 150 o 300 o no sé cuántos, de marihuana en la carretera camino a Tijuana.
¿Para qué? ¿Para qué hay un retén para decomisar marihuana? ¿Cuál es la lógica? Ese es el problema que debiera estar discutiéndose en Fuegos y no el tema del marco jurídico. Hombre, que supongo que es mejor tenerlo que no tenerlo, pero ¿de cuándo acá los marcos jurídicos en México cambian las cosas? Héctor. Bueno, totalmente de acuerdo con Jorge en el sentido de que el general Cienfuegos está planteando un problema que tiene el ejército y yo creo que deberíamos plantear ese problema que tiene la nación, en el cual está ocupando un lugar central el ejército y las Fuerzas Armadas. Y ese problema que tiene la nación es que han echado al ejército de una manera permanente a combatir. No nos olvidemos el origen de este asunto, porque si nos olvidamos, entonces no vamos a entender nada. A combatir un crimen organizado, pero en realidad a unos cárteles de la droga que parecían en el año de 2007 muy amenazantes, sí, tremendamente amenazantes, porque habían dado lugar a escenas terroríficas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Las cabezas habían de Uruapan. tirado unas cabezas en Uruapan. Y había realmente en Michoacán, Jorge, te acordarás, ustedes se acordarán, Javier, un clima de gran incertidumbre, o mejor dicho, de certidumbre de que el crimen organizado, este crimen violento y terrible, se había apoderado del Estado. Bueno, muy bien, esa era la percepción, pero los hechos es que en ese año de 2007, México había tenido el índice de homicidios menor de los últimos 20 años. Había venido cayendo el índice de homicidios de 19 por cada 100,000 habitantes en el año, creo que 1990, a 7 u 8. No, 7 de u 8. hecho, el más bajo desde 1931, Héctor. Entonces, este momento el más bajo, terrorífico del crimen organizado y los cárteles violentos estaba, digamos, sin duda, era una realidad, pero una realidad que, visto en el conjunto del país, no estaba amenazando la seguridad pública del país, ni mucho menos. Estaba probablemente siendo muy peligrosa para algunas regiones, para algunos municipios, pero estaba dándose en un país cuyo índice de violencia no había hecho más que descender. Así es. A partir de que el ejército se empieza a utilizar, y la marina, de una manera sistemática, que es este año, viene la más increíble epidemia de violencia que haya habido en México, con excepción de la Revolución Mexicana. ¿Cuál es el factor único, distintivo, que cambia el cuadro? La presencia permanente, estable del ejército y la marina combatiendo al narcotráfico y al crimen organizado. Pero es lógico, las guerras traen muertos. Pero si esta es la causa, pues, ¿sí? a la vuelta de los años vemos que esto es lo que hizo la diferencia. Bueno, pues deberíamos tomar nota y efectivamente, como dice el general Cienfuegos, retirar la variable, retirar la causa, retirar al ejército, porque no es solo que no es que el ejército vaya y mate, no es que el ejército y la marina vayan y maten, también, sino que esto está en el contexto de una estrategia absurda de persecución del narcotráfico que consiste, que es la estrategia de la DEA, que México ha seguido a pie juntillas, que consiste en descabezar, en perseguir y descabezar a los cárteles, con lo cual lo que produces es guerras intestinas entre los cárteles descabezados para ver quién se queda con el poder y guerras de los cárteles que se sienten más fuertes contra el cártel que ha sido debilitado porque descabezaron a su líder. Esta doble lógica siniestra de la presión militar y el descabezamiento de los cárteles para generar la guerra intestina es el origen de esta violencia. Suspendamos la persecución de las cabezas de los cárteles y suspendamos la presencia del ejército ¿cómo? Poco a poco. Y con mucho cuidado, y midiendo muy bien lo que estamos haciendo. Pero hay que retirar la causa. Y la causa es la presencia del ejército y esta estrategia de descabezamiento. Son las dos. Bueno, yo subrayo, y porque lo dijo el presidente Calderón en ese discurso famoso de diciembre de hace 10 años, va a haber muertos. Pues sí ha habido muertos. Bueno, muchos más de los que uno Javier, puede... ha habido muchos muertos. Bueno, parte del problema es haber operado con una lógica de guerra.
Yo creo que hay otras lógicas para enfrentar el problema de la seguridad pública en general y del narcotráfico en particular, que no es el de la guerra. Pero creo que hay muchísimos temas aquí. Primero está el que Jorge señalaba con toda razón de cuál es el problema aquí, el problema legal o el problema de la orden de meter al ejército. Yo ahí coincido plenamente con Jorge, creo que el problema de origen fue la orden y no un tema legal. Incluso yo diría que el problema legal, si hacemos lo que el general propone, podría empeorar la situación. Totalmente. Es decir, institucionalizar lo que precisamente el general dice que no debe de ser, la presencia del ejército en las calles. Y dos, podría empeorar, una vez institucionalizada esa presencia, el problema de violaciones a derechos humanos. Pero además del tema del debate de si fue la orden o es el marco legal, está el tema del narco. Independientemente si es el ejército o no, perseguir, no perseguir, qué perseguir, cómo perseguir, es un debate que también hay que tener independientemente del ejército. Obviamente, la decisión de perseguir con el ejército tiene una serie de implicaciones. Y una vez que se decidió eso, se transformó el crimen organizado, porque yo haría una distinción entre narcotráfico y crimen organizado. Creo que la decisión de meter al ejército en la persecución del crimen organizado, el ejército en perseguir al narcotráfico, transformó el crimen organizado en México. Entonces, ahora el ejército no solamente persigue al narcotráfico, también persigue a grupos que jamás había perseguido. Siempre medio estuvo involucrado en el narco, pero ahora persigue también a grupos de secuestradores que algún vínculo obviamente tienen con el narcotráfico, pero esa tarea sí que no les corresponde. Pero para mí lo peor de todo es que hemos operado durante 10 años bajo la lógica de una guerra que vuelve aceptable cosas que no deben de ser aceptables, que pone objetivos y pone criterios de evaluación del desempeño de esta lucha que son los equivocados. Y seguimos en esa lógica de la guerra, hablando de muertos, hablando de enemigos, de batallas. A mí lo que se me hace increíble, y también creo que hay otro tema, es el fracaso de las autoridades civiles en 10 años de no resolver el tema de las policías. A ver, perdón, es que... a ver, tú dile ahorita a los veracruzanos, se va a salir la Marina aquí de Veracruz. Díselos y que se empiecen a arreglar. Bueno, a ver, sí, Jorge, venga. Sí, pero a ver, es que lo que dices, Leo, es cierto, pero también la respuesta me parece evidente, y ahí sí Cienfuegos o peca de ingenuidad o de malicia, porque si en 10 años no hemos reconstruido las policías municipales y estatales, que por cierto, reconstruir quiere decir que alguna vez estuvieron construidas y luego las desconstruyeron, como en los departamentos, las facultades de literatura de Yale y eso, ¿no? Y ahora hay que reconstruirlas. Yo no sé cuándo hubo de esas, pero en fin, supongamos, si en 10 años, que ya son 3 gobiernos, el final de Fox, en todo caso, Calderón, y 4 de Peña. Bueno, si no se ha podido, ¿por qué se podría? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser el deus ex machina? Perdonen por la mamonería del latinazgo. A ver, ¿cuál es la variable, dice Héctor, que va a hacer que de repente lo que no se ha podido en 10 años se pueda? Yo estoy absolutamente seguro que no se puede. No hay manera de tener policías municipales y estatales en México que sirvan. Es imposible. Lo que no entiendo es por qué Cienfuegos no saca la conclusión de lo que él mismo dice. Hagan una policía nacional o federal, como le quieran llamar, única, obligatoria. Les prestamos 30, 40, 50 mil soldados mientras, o no los prestamos, que se vayan para allá, como se hizo al principio con Cedillo, y luego construimos y ya no está el ejército en las calles y se acabó. Punto. Porque es la única conclusión lógica de lo que él está diciendo. Lo demás es fantasía, o, siendo hoy día 12 de diciembre, es pedirle que se arregle todo esto por la Virgen de Guadalupe. Mira, Leo, a mí me parece muy bien que el general Cienfuegos haya planteado esto con esta intensidad, porque nos permite o nos obliga a volver al debate. Pero a mí me parece que lo que tenemos que discutir para entender qué es lo que hay que hacer es como las variables fundamentales de la matanza en que estamos. Y esas variables fundamentales son dos. Una,
no es que sean no es que estén mal los policías, siempre han estado mal. No es que los estados no tengan capacidad de aplicar la ley, nunca han podido aplicar la ley. Eso ha estado siempre ahí. Pero hubo una época en que no estaba esta matanza. Y las dos cosas, las dos variables fundamentales que desatan la matanza es la decisión de perseguir el narcotráfico, no el crimen organizado, el narcotráfico. Correcto. Sí. De una manera que no se había hecho antes, es decir, metiendo al ejército y ocupando territorios de una manera estable, persistente y agresiva. Y persiguiendo también, con una lógica militar, a los cárteles, a los narcotraficantes. Y lo primero es perseguir al narcotráfico. Eso es una estupidez. Y todavía hoy, cuando tú rascas en cualquiera de las matanzas que hay, en cualquiera de los hechos de sangre que hay, rascas un poquito y atrás aparece el negocio del narco. Sí. También está el negocio del secuestro, el negocio de la extorsión. Pero lo más importante. Pero tú rascas un poquito y lo que está abajo es un par de grupos peleándose por un espacio para hacer el negocio del narco. Entonces, esta es la variable inicial y fundamental. Y la segunda es haber metido al ejército para cumplir este objetivo de perseguir al narcotráfico. Y cuando metes al ejército y a la marina, y este es el hecho histórico, la matanza crece de 8 por 100,000 a 23 por 100,000 en 2011, baja un poquito y ahorita anda en 18. Sí. Es una matanza de 180,000 o 200,000 personas a partir de que metiste al ejército a hacer este trabajo. Este es el hecho histórico. Bueno, pues retira la variable fundamental y la variable de la variable fundamental, retira al ejército poco a poco y deja de perseguir al narcotráfico de esa manera. Y es muy obvio, tenemos que hacer una pausa, pero yo quisiera regresar porque todavía hay muchas cosas que hablar de este tema. Desde luego, las implicaciones del hartazgo militar. Los militares están mandando mensajes muy... Bueno, a ver, yo no estaba acostumbrado, tú eres historiador, Héctor, a ver, dinos si hay un precedente en la historia contemporánea de México de escuchar estas declaraciones de un general secretario. Bueno, por cierto, este general creo que es la tercera o la cuarta vez que mutatis mutandis dice lo mismo. Así es. Recientemente él está muy claro en esa posición. Totalmente, pero bueno, hacemos esa pausa, regresamos contigo, Javier. Estamos analizando las declaraciones del general Cienfuegos sobre, pues este aniversario número 10 años de la guerra en contra del crimen organizado. Regresamos en un momento más.